Buenas noches, bienvenidos, qué gusto. A los tiempos estamos en vivo y es para decirles que hasta ahora gana Noboa, pero ¿habrá segunda vuelta? Es lo más probable, aunque miren cómo se abrió la jornada con un exit poll de Diego Tello de la empresa Estratega, la única autorizada y registrada, que como primicia reveló Teleamazonas. Fíjense, ya aparecía Noboa con 50.12, lo que hacía prever que podía ganar en primera vuelta. Luisa González con 42.21, Andrea González Nader con 1.98, Leonidas Isa con 1.89. Eso es lo significativo. Ya van a ver que el orden de cuarto y tercero se ha invertido. Isa está en tercer lugar, Andrea González en cuarto lugar, y la diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González es apenas de 2 puntos. Anda por 46 y algo, ya Daniel Noboa versus 43 y algo Luisa González. Esto es una comparación de exit poll, es decir, lo que la gente dijo que había votado, versus los que les acabo de referir yo, que es lo que los datos reales del CNE dan hasta el momento. Volvamos a cámara, por favor. ¿Ya? A lo largo de la emisión, en la hora que tenemos, vamos a ir repasando la evolución de esos datos reales para ver si se mantiene el título o cambia al final de estos 60 minutos. Bueno, 1400 conectados para comenzar. Muchas gracias. Esta es una jornada maratónica que en mi caso seguiré mañana de 8 a 10 en debate de Centro Digital, de 5 a 7 del día a la noche, y a las 22 horas con los mismos panelistas de esta noche que nos honran con su presencia y su predisposición. María Sol Pons por un lado y Andrés Seminario por otro, mientras que vía Zoom desde Quito consultaremos la opinión de Martín Payares, de Francis Romero y de Carlos Aguinaga. Antes, déjenme mostrarles lo casi último del CNE. Me muevo para acá para que puedas ver el resultado mejor. Ok. En lo relevante, 45.21 tiene Daniel Noboa, 43.41 tiene Luisa González y 4.75 tiene Leonidas Isa, que puede perfilarse como el gran elector. A ver si me acomodé bien ahí. Bueno, a lo largo de esta hora vamos a tratar de entender, interpretar y explicar la evolución de esto que comenzó de una manera, se ha acortado de otra y según algunos hasta puede terminar invirtiendo. Empezamos pues. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:04). Tenemos ya un poco más de perspectiva y una mayor cantidad de votos reales oficiales ingresados, con más de 40% de la votación escrutada. En breve veremos un nuevo total, como para empezar pidiéndoles a nuestros dos invitados una visión inicial de algo que, como dije, puede terminar perfilándose, según algunos, hasta que se invierta. ¿Ahorita qué? Voy con la opinión de ellos primero y luego el actualizado. Denle suave, ya todos están acelerados. ¿Ya? Ok, eso, respira. Ya. Andrés Seminario, bienvenido, y María Sol Pons también. Ya sabes cuál es el primer requerimiento. Tu visión y explicación so far, dirían los gringos, hasta el momento de este fenómeno. Estamos polarizados. La instancia ha sido lo nuevo versus lo viejo. Esto es interesante. Lo nuevo
tiene año y medio y lo seguimos considerando nuevo. Me parece extraordinario desde esa perspectiva y creo que la lección más importante es que yo históricamente he dicho que la comunicación sigue la política, pero una de las cosas que este gobierno nos ha enseñado es que la comunicación puede ser la política. ¿A ese extremo de llegar a hablar de un estado de propaganda como algunos lo hacen ya? Bueno, estado de propaganda no es una versión nueva. Creo que lo que estamos viendo es una variación de ese estado de propaganda de Goebbels, por ejemplo, versión 3.0. María Sol Pons, bienvenida. ¿Igual requerimiento? Gracias por la invitación. Muy buenas noches a los dos y a la audiencia. A ver, lo que yo estoy viendo es una sorpresa que pocas encuestadoras pudieron anticipar, una sorpresa en el sentido de lo cercanas que son las dos tendencias punteras, como la hemos venido llamando durante toda la campaña, y unos resultados que todavía no determinan quién entra en primer lugar. Sin duda descartada la primera vuelta, garantizada la segunda, y un escenario que tanto para el uno como para el otro consiste mucho en no cometer errores graves. Y hay que explicar por qué la sorpresa que comparto. Porque las tracking polls de 3 o 4 empresas consideradas las más confiables, Informe Confidencial, Cedatos, Comunicaliza e Ipsos, hasta ayer, es decir, el seguimiento que hacían de la evolución de la votación, daban una diferencia considerable para Daniel Noboa. ¿Cuánto es considerable? 47-42, 49-43, e incluso una, Ipsos era la única que lo ponía con 50.1. De repente, el exit poll que mostramos parecía confirmar eso. Y a medida que empiezan los totales, ocurren los hechos que estamos revisando hasta el momento. Veamos entonces el nuevo total que acaba de ingresar hace pocos instantes, aunque en este tamaño de letra, ya yo voy a necesitar una lupa o que me acerque mi monitor. Dale. Mira si son los mismos, por favor, María Sol. ¿Ya? No, 43.4% Luisa González, Daniel Noboa 45.13%, el tercero sigue siendo Leonidas Issa con un 4.84% y el número 4, Andrea González, con un 2.74%. Mil gracias. Es decir, Luisa González acortó la diferencia a menos de 2 puntos, como era más de 2 puntos cuando empezamos la emisión hace apenas 10 minutos. Antes de seguir, permítanme recordarles que nos pueden ver por Facebook y YouTube, de ver a su manera. ¿Cuánto dices que están conectados en YouTube? ¿2.800? ¿Ya? Y tú caes en éxtasis cuando es eso, ¿no? Ya, sí. Y no estoy hablando del otro lugar, estoy hablando de tu condición. 3.600. Ya, tranquilo. Ya. Nos pueden seguir también en Stream TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta ya. No estoy seguro si RT1 sigue hoy, los domingos no era, estaba enlazado con la alianza electoral, espero que sí. En radio, 101.3 FM Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Manaví, donde barra el correísmo. 89.3 para variar, Jaime Estrada, asambleísta. Es de Candela con K, desde Puerto Viejo para toda la provincia. En Riobamba, en donde en cambio barre Noboa, curioso, en el centro Sierra sigue ganando él. Isa es fuerte en Cotopaxi, en Imbabura, ya lo veremos. Ahí es la bonita del centro del país. 89.3 FM para Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Chimborazo y Tungurahua, novoísta. Cotopaxi, Isa, cerca de 23-27%, es su zona fuerte. Y en Quito, donde por primera vez el correísmo se perfila en el Distrito Norte para tener 3 asambleístas. Normalmente ha tenido 1 o 2, 3. 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando estaba refiriéndome a los datos, Andrés me dijo que quería hacer una acotación. Sesgo de confirmación. ¿Qué es eso? Cuando solo ves lo que quieres ver. Hubo otros tracking polls, pero probablemente no los querías ver. Ya. Que daban una cifra más cercana a lo que estamos viendo hoy. Es que no los quería creer. Sesgo de confirmación. No, sesgo de ellos, porque son gente que ha manejado vínculos económicos y saltos abruptos que no tienen lógica en lo que he estudiado de evolución de las encuestas. Es natural. Es natural que tengas que solo le creas
a aquello que reafirma tus pues creencias. Si hago algo, entonces no engañarme. Es que vivimos constantemente autoengañados, todo es un relato, has leído el libro. Vivirás tú, pero no yo. No, todos. Yo también. Que no te des cuenta es distinto, Ya, ok. pero todos. Peor todavía. Ya. ¿Tú también crees que operó eso, sesgo de confirmación? Es decir, uno se resiste a creer. De hecho, lo tengo muy presente. Lo tengo presente cuando estoy evaluando la información, de que mi intención de lo que quiero que suceda no me nieble lo que estoy viendo. ¿Ya? Y de hecho, yo tenía esta percepción de que iba a haber una especie como de batalla entre voto útil y voto vergonzante, que es lo que vengo hablando la noche en varias conversaciones. El voto vergonzante, porque hay mucha gente que dice, sí, yo voto por X, pero va y vota por el correísmo. ¿Por qué? Porque el correísmo viene con un estigma de corrupción, de denuncias, todo que no es gratis, que se lo han ganado, pero tiene ese estigma. Ahora, yo le pero llamo también elemento. tiene el producto de la nostalgia, del bienestar del pasado. Entonces, ante eso, entre la dificultad de la realidad, yo encontraba que había un riesgo entre este voto útil y el voto vergonzante. Yo le llamo un elemento por lo provocativo, franco y duro que es lo que acaba de sostener Andrés. Yo me fijé hoy en las señales de la claridad del triunfo de Noboa, más en las reacciones de sus opositores que en las encuestas que los favorecían o en las que decían que él perdía 46, 42, 47, 44. Y todas las señales que dio el correísmo hoy día, hasta antes de que hablara Virgilio Hernández, vamos a ver su primera declaración, era de derrota. Son los primeros que empezaron a alegar fraude. Dijeron que van a tergiversar las cosas. Es decir, cuando el que se sabe ganador empieza a desprestigiar el resultado, es porque va a ser perdedor. Y ocurre de repente lo que estamos viendo. O es una estrategia. Esta elección particularmente creo que es muy identitaria. De hecho, una de las esta vez hice anotaciones en el teléfono. Celular. Ya no trajiste tu laptop traje mi para laptop. coger y darle la vuelta. Exactamente. Así, o el iPad que usas. Sí. Ya. La identidad política está superando a las identidades sociales y los datos demográficos. Ya no se trata de hombre o mujer o jóvenes o adultos mayores. Esto va más allá. Pasa por un tema identitario y la identidad política es más fuerte que una identidad religiosa. Tiene ritos, tiene santos, tiene herejes, tiene excomulgados. Y tiene castigo. Otro dato antes de ir a la reacción que decía de Virgilio Hernández. Cuando estábamos en TC en un panel con Marisol Ponce hace un par de horas, 3 tal vez, Rafael Cuesta decía que una de las ganadoras, si no la ganadora para él, era Andrea González Nader, y yo coincidía porque iba tercera. Ahora, Isa va tercero y seguramente va a quedar así. Pero hay que preguntarse, ¿ganadora comparado con qué? ¿Comparado con el que saca 0.3? Por Sí. supuesto que es ganadora, me explico. Entonces, sí es ganadora. Es ganadora porque logró, a raíz del debate y del postdebate, subir esos pocos puntos que la ponen hoy en un cuarto lugar. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo también leía el tema, y lo mencionamos en TC Televisión, el hecho de que el expresidente Rafael Correa ponía en duda el resultado que iba a arrojar el CNE. Era también quizás poner en duda su propia victoria en un momento. Entonces, Correcto. ¿qué estaban esperando una victoria? Entonces, ¿cuál es la utilidad de poner toda esta sombra si al final estás pensando que vas a ganar? También otra cosa, veíamos figuras muy importantes del correísmo que no aparecían en los cierres y en los grandes mítines. Empezó a aparecer la candidata Luisa González más sola, más en una identidad, no sé si de face washing, pero en todo caso quitándole el peso ¿Andrés? del lastre correísta. Sí, voy a ser hiperbólico en el comentario. Y es que el miedo, y no necesariamente estoy diciendo que tenían miedo, pero el miedo transforma tu realidad. En momentos de altísima preocupación empiezas a ver cosas que Cambia tu prisma. totalmente cambian Te tu pone realidad. otros lentes. Exactamente, porque la realidad no deja de ser una ¿Cómo viste las ilusión. declaraciones de Rafael Correa? Parte del juego político. Wow. Es Ok. parte del juego político, O sea, como las de cada uno de los lados, ¿no? Temprano hoy uno de los candidatos que tiene menos del 1% dijo que estaba en segunda vuelta y ni Ajá. siquiera votó en el país, Ajá. porque no podía votar. Entonces, parte del juego político. Ok, te estás refiriendo a Tillería. Vamos a ver la reacción que recogió Fausto Yepes de Teleamazonas muy temprano, de Virgilio Hernández, de los pocos que quiso hablar, cuando había este fenómeno que parecía que significaba que ellos iban a ser derrotados, y hasta el momento que podía ganar Daniel Noboa en
primera vuelta, y esto fue lo que dijo ese dirigente del correísmo. Evidentemente, hemos visto ahora el exit poll del candidato Daniel Noboa. Nosotros tenemos nuestros estudios, nosotros tenemos nuestro propio tracking poll, y ese tracking poll nos da claramente una victoria que en términos de voto válido, como ustedes pueden observar, nos da 47 a 44. Ese no es ninguno de los 4 autorizados. No, pero nosotros tenemos nuestros propios estudios, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente esperar a los datos oficiales, y para garantizar, eso sí, el voto de todos y cada uno de los ecuatorianos, el voto de los que se respete la voluntad de los ecuatorianos, nosotros tenemos nuestro propio centro de cómputo en el que también iremos ingresando las actas, y el pueblo ecuatoriano en pocos minutos más sabrá que efectivamente nosotros hemos ganado esta primera vuelta. Varias veces se han anunciado resultados de exit poll que lo que buscan es básicamente generar un ambiente que busque posicionar a alguien como ganador, y esta es una estrategia. Seguramente ya las cosas están dichas a esta hora, ya cerradas las urnas. Por eso mismo, pero buscan generar incertidumbre, buscan posicionar un ganador. No, y nosotros sienten incertidumbre en las filas. Nosotros sabemos que el pueblo ecuatoriano ha triunfado. Este no solo es un triunfo de la Revolución Ciudadana, es un triunfo del pueblo ecuatoriano. Queremos agradecerle al pueblo ecuatoriano por esa confianza. Queremos agradecerle al pueblo ecuatoriano porque confió en la propuesta de Luisa González para revivir el Ecuador. María Sol, tu opinión de lo que acabas de escuchar. Claro que tienen que agradecer. Tienen mucho que agradecer. Ese voto los posiciona nuevamente, les da un bloque muy nutrido en la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana tiene todo que agradecer al pueblo Todavía ecuatoriano. no será el bloque más nutrido, sin embargo. Pero es un bloque tremendamente nutrido. Anabela Sin es la que encabeza las preferencias en votación asambleísta nacional. Ellos sin duda tendrán el segundo. Sí. Y ya estamos yendo muy lejos en el análisis, muy rápido, pero los votantes de ISA más fáciles que vayan para Luisa González que para Daniel Noboa, Sí. y por lo tanto más fácil sería, siendo segundo bloque al correísmo, si no gana la presidencia, tener una mayoría más fácil. Sí, pero a ver, el candidato Isa, el candidato Isa se sentó en esta mesa de la unidad de la izquierda, ¿verdad? Y no lograron nada, pero se sentaron. Es decir, él mostró la disposición de llegar a un acuerdo con el correísmo, histórico en haberle quitado a la CONAIE su edificio, en haberlos avasallado, en haberlos atropellado. Hay que ver qué tanto del pool de votantes de ISA recuerda ese atropello y dice, no, yo allá no voy a ir. Pero eso ya es hilar tremendamente fino. Mientras que si pensamos en el cuarto lugar de Andrea González, ese 2,87%, por ahora es mucho más natural y lógico que vaya donde Daniel automáticamente. Hablemos por un momento de ISA. ¿Qué le funcionó? Yo decía, 7% del voto en el país es indígena, tiene 4 o 5%, es decir, mucho menos de lo que debería, pero hasta que se estudie después la composición de su voto, lo que evidentemente le ha sacado es un voto no indígena, de gente rebelde, de gente inconforme, de gente clase media y de jóvenes inclusive, que son lo que lo nutren hasta este nivel. ¿Qué hace crecer a ISA? ¿El moderado sin poncho que apareció en el debate? Dos cosas. Uno, creo que fue efectivamente su postura auténtica en el debate. Y dos, a partir de ahí, viste, es una campaña relativamente fresca, que empezó a abrir un espacio interesante. Con más tiempo podía haber llegado más lejos. ¿Y la gente se olvidó que quiso quemar Quito? ¿O fue que nadie se lo recordó en el debate? La gente se olvidó que hubo apagones de 14 horas. Ya, yo vi un memorable programa de Carlos Rojas y de paso lo escribí a felicitar. Y ahí me enteré que mi CM lo había bloqueado equivocadamente. Porque su manejo fue excepcional, manejo que no podría haber tenido yo, desde luego, por el tino y la habilidad con que paró una discusión muy álgida en el set. Pero se dedicaron a atacarse allí entre Pedro Orange y Henry Kronfle. E ISA pasó por las tranqueras. Nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. ¿Ah? De nuevo, parte del juego. El tema es que de los que quedan, si podemos decir quedan, todos rugieron como leones, pero vas a ver que se van a sacrificar como corderos. Ok, cuando volvamos, Noboa 44.86%, Luisa 43.68%. Es lo último que tiene el CNE al momento, veremos cuántas actas son, cómo están el resto y
También, me adelanté con la opinión de Virgilio Hernández, no era ahorita también, ¿no? También la reacción de Raúl Chávez, que es primero en la lista nacional de la Alianza Reto con el correísmo. Estamos en vivo, tenemos una cantidad sorprendente, récord de conectados que agradezco. Son las 22 horas 21 minutos. Daniel Noboa aparece todavía como ganador con más del 40% de actas escrutadas. Haber peleado 1 contra 15. Apagones y el crimen organizado lo vuelven, por ahora, todavía triunfador. Pero quienes votaron por Luisa no lo valoran así. Empieza el camino para aprender, rectificar y vencer, pues la oportunidad será irrepetible. La diferencia es 1.18, dices tú. Sí. 1.20, ok. Y vamos a ver si se sigue acortando a lo largo del programa. Antes permítanme recordarles que es en este rato One Plus, sí, el canal que hará el reprise de este espacio, pero 24 horas después y a las 6 de la mañana, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen a One Plus, CNT, Claro TV, Extreme TV Cable y en Zapping es canal 41. Apenas concluyamos, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal. Corresponde ahí, ahora antes de volver al set, la reacción que captaron de Raúl Chávez, primer candidato a asambleísta nacional por el correísmo y Reto, desde luego electo. Véanlo. Y que ganan, ya me la viví hace año y medio en el municipio, así que hay que estar tranquilos. Mira, al final los resultados oficiales son los que determinan quién es el ganador y quién es el perdedor. Mire, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Aquí no se trata de decir gano porque gano. Nosotros estamos convencidos que el resultado es positivo para nosotros, por supuesto. Y si hay que ir a una segunda vuelta, vamos, sin ningún problema. Si el trabajo lo hemos hecho con todo el amor y la esperanza, así que nos tocará seguir trabajando. Al final, lo importante es llegar al resultado final. Bueno, nosotros estamos dispuestos a conversar con todos. Esa ha sido nuestra postura siempre y seguirá siendo, porque esto no es un tema de Luisa, de Raúl, de la Alianza, esto es un tema del Ecuador. Y a partir de eso, las puertas abiertas para sentarnos y llegar a acuerdos. Mire, al final lo importante es que el Ecuador salga triunfando. Antes de pasar con Martín Pallares, pongamos en pantalla lo último que tenemos de datos reales y María Sol, que lee letra de miniatura, se las transmite. Luisa González 43,68% y Daniel Noboa 44,86% a las 10:24. ¿Dice cuántas actas escrutadas hay? ¿Porcentaje de actas dice? Eso es 0,95 de diferencia, ¿no? Ya bajó a menos de un punto. A ver, 43,68 Luisa González versus... Sí, versus 44,86. Y dice... ¿Puedo alcanzar a ver cuántas actas? Ok, no. Aquí no, en el app. Voy a buscar en el app. De lo que está pasando, Andrés, de tu experiencia y lo que estamos viendo que ha evolucionado en apenas 25 minutos de programa, ¿la evolución va a que la tendencia se puede invertir? Eso parecería ser, sí. Pero no hasta aquí. El tema es que no tenemos claro cuáles son las actas que ya han ingresado, de qué provincias. O sea, hay un solo tema, dice el porcentaje. Sí, no tenemos en estos momentos para nuestro consumo y para quienes nos están viendo el saber cuánto de Guayas hay ahí, cuánto de Pichincha, cuánto de Manabí, cuánto de Esmeralda. ¿Cuánto de Manabí es clave, que sigue siendo el bastión del correísmo? En el app acaba de subir Luisa un poco, 43,81% y Daniel Noboa 44,76% con 61,68% escrutado. 61% de actas. Actas válidas. Okay. 25.624 actas, 61,68%. Si la tendencia sigue, da para que a lo que concluyamos el programa, el orden se invierta. Sí. Por lo menos. Manabí, claramente correísta. Lo que me ha sorprendido es la votación de Azuay, desbordantemente novoísta, siendo las dos principales autoridades de Azuay correístas, el prefecto y el alcalde. Pero en cambio, Luisa tiene un crecimiento notable en Quito, una votación significativa en Guayas, no solo en Guayas, Guayaquil. Los ríos también. Los ríos. ¿Ya? Ella obtiene un espacio interesantísimo. Y Esmeraldas. Y Esmeraldas. Ok. Martín Pallares está conectado con nosotros. Martín, buenas noches, bienvenido. Tú estás tanto más al tanto que nosotros de cómo comenzó esto y cómo ha evolucionado. Danos tu primera lectura e interpretación. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Carlos, y buenas noches con todos. A mí algo que me llama la atención es que hasta hace poco tiempo, cuando hubo las últimas elecciones, todos los analistas daban por muerto a esto que llaman el clivaje correísmo-anticorreísmo, ¿no? Pero ahora que vemos los resultados, básicamente todo se debe a una polarización brutal del Ecuador que ha hecho que desaparezcan los otros candidatos. El que haya 16 candidatos ya no significa absolutamente nada. Y esa línea divisoria es el tema del correísmo. O sea, este país está marcado por ese tema. Me parece que fue muy prematuro la declaratoria del fallecimiento de este tema. Eso me llama la atención. Luego está el hecho de que tanto Noboa, y también se debe a la polarización, tanto Noboa como Luisa González rompieron los techos que tuvieron en las elecciones pasadas en primera vuelta. Eso lo que habla es de que la división es muy fuerte. Coincido con Sol Pons, que dice que, no sé si fue hace un rato que habló sobre el miedo. Me parece que eso sigue estando presente y creo que va a jugar mucho en la segunda vuelta. ¿Quién es capaz de provocar más miedo a partir del rival, del candidato opuesto, ¿verdad? El miedo es fundamental, es un país con miedo también, y eso es parte de la... y otro tema que yo creo que habría que analizar y romper un poquito de tabús, porque yo veo que en Colombia se hacen este tipo de lecturas, es la realidad geográfica del narcotráfico y las votaciones, ¿no? Veamos las provincias donde más grande es el narcotráfico, más intenso es el fenómeno y cómo se produce la votación. Creo que en el Ecuador tenemos todavía temor de hablar de este fenómeno, pero yo que de alguna forma he seguido el tema colombiano, me llama mucho la atención. Ellos tienen perfectamente identificados geográficamente cómo se produce esta relación y esta simbiosis entre la política y las mafias. Qué interesante variable. Eso en una primera cosa, Carlos. Qué interesante variable. Desde luego, la incidencia del narcotráfico es más alta en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, los ríos, Santa Elena y el Oro. Revisaremos eso. Pero antes, háblanos, un poco de Quito, de lo que se ve como una victoria clara del correísmo. Hablo en la capital. Y hace un rato refería yo que del correísmo en Quito. ¿En Quito? No. Sí, en el distrito norte apuntan a tener hasta 3 asambleístas donde solo sacaban 1, por ejemplo. ¿Ya? ¿Tienes la misma impresión inicial de que el correísmo, en Quito era muy fuerte Daniel Noboa, la clase media, siempre ha rechazado mucho al correísmo, y qué decirte del sector alto, y de repente aparece fuerte allí? ¿Tienes la misma impresión? Me parece que es un fenómeno que habrá que analizar. A mí me da la impresión, por la gente que está alrededor de uno, que es de clase media, que gran parte de la votación de Noboa fue por miedo a que gane Luisa. Gente a quien no le gusta Noboa, gente a la que Noboa le resulta particularmente antipático, digamos, votó por él para evitar que sea Luisa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las dinámicas que produjeron este resurgimiento del correísmo en Quito? Me parece que es un tema que vale la pena analizar. Habrá que ver el trabajo del municipio, por ejemplo, aunque he visto que el alcalde Pavel Muñoz estuvo mucho menos presente en esta campaña que en la anterior. Coincido con lo que se decía ahí en el panel hoy día, de que
puede ser que el éxito de Luisa haya sido que se descorreizó de alguna forma y eso permitió que suba, que rompa el techo que tenía y que haya logrado tener esa votación. Pero me parece que hay que echarle un ojo a lo que está pasando en Quito y en Pichincha. Mil gracias por el aporte. Mañana tendremos segunda parte, por lo menos con los dos panelistas invitados al set para comparar lo que dicen hoy a menos de 6 horas de cerrar las urnas con mañana después de 24 horas. Y si es posible, requeriré a quienes nos han acompañado por Zoom, esto lo acabo de improvisar, volver a molestarlos también. Cuando volvamos un nuevo total de cómo evoluciona sobre datos reales, la diferencia Daniel Noboa, Luisa González. Vía Zoom, en cambio, consultaremos la opinión de Francis Romero, encuestador, en mi caso particular, sobre qué diablo sigue pasando con las encuestas, pero retomaré la conversación con el panel, como le llama Martín, sobre una interesante hipótesis que lanzó. La correlación que él cree que existe, no se sabe hasta qué punto ni de qué manera, entre las zonas, como él ha estudiado en Colombia, donde el narcotráfico es fuerte, con cierto tipo de votación. Son las 22 horas 33 minutos y estamos en vivo. Daniel Noboa aparece todavía como ganador con más del 40% de actas escrutadas. Realmente están más del 65%. Haber peleado 1 contra 15, apagones, el crimen organizado, lo vuelven todavía triunfador. Pero quienes votaron por Luisa no lo valoran así. Empieza el camino para aprender, rectificar y vencer, pues la oportunidad será irrepetible. Volvemos. Gracias por seguirnos, por multiplataforma, especialmente en YouTube, que ya saben que a Washington Muñoz, el mismo nombre del futbolista, lo hace feliz. Él es el administrador del estudio aquí y el camarógrafo estrella. Macro Digital es la cablera que nos reproduce en Estados Unidos. Hay 25.000 hogares conectados en este momento, según el dato que me acaban de mandar. Pero también tiene filiales en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha y Galápagos. Bien, voy a tratar de ordenarme. Miren, estos son los datos por provincia, se los voy a leer, no los voy a poner al aire porque vamos a poner así un gran total. Respecto a cómo van los resultados en Manabí, gana Luisa González 64-43 versus 28-77 de Noboa. En Los Ríos gana Luisa González 55.99 versus 37.49 de Noboa. En Esmeraldas gana Luisa González 51.92 versus 41.86 de Noboa. Pero en Pichincha, fíjense que yo tenía dato de Quito, gana Daniel Noboa 48.88 versus 37.12 de Luisa González hasta ahora. Ahora, veamos el nuevo total con barras según los datos del CNE. No sé si lo podemos poner, ese de ahí, y María Sol, que no necesita lentes como yo, puede leérselos. Luisa González con 43.86% y Daniel Noboa con 44.74% con un 66% de actas válidas. Andrés, quería pedirle su comentario sobre la hipótesis que ensayó Martín Pallares, que aquí, como en Colombia, existe una correlación entre zonas muy cargadas de droga versus la votación que tiene el correísmo. Esto es una hipótesis, habría que investigarlo, habría que comprobarlo y para eso necesitamos la data. Lo que sí me queda claro es que... ¿Me prestas tu taza? Claro que sí. Tenemos a un Ecuador que es como una locomotora con dos vagones, istas y antiistas. Esto es lo que hay. Llegar a validar esa hipótesis, cuidado, y nos lleva a la generalización de que todos los istas entonces son delincuentes. Cuidado. Como hijo Febres Cordero cuando hizo que perdiera a Nebot. Exactamente. Ok. Gracias. Y en vez de ayudar lo terminaron hundiendo. Por ejemplo. ¿Tu misma visión de este tema? Sí, es un tema que hay que manejar con mucho cuidado porque no se puede generalizar y cuando uno generaliza ofende y si ofendes pierdes. Hay un tema que mencionaba Martín Pallares sobre lo que mencioné en un programa en que estuve antes de venir acá y es el miedo. La gente no vota por un candidato que solo se pasa hablando y diciendo cosas feas. La gente vota por quien emociona, cautiva, da un sentido de esperanza, de que van a venir mejores días.
¿Qué es lo que ha repetido como locomotora Luisa González en los últimos días? Ellos son el miedo, nosotros somos la esperanza. Ellos han comprendido bien esto y yo creo que el gobierno, el presidente candidato, debe nutrir un poco el discurso de esa novedad, de ese entusiasmo que tenía justamente cuando ganó la primera vuelta. Quizá algo de eso pudiese alimentar a que los istas y los antiistas encuentren un punto en que esto nos entusiasma y por ahí puedo ir. La palabra es clave, entusiasmo. Sí. Es clave para lo que se viene. Eso. Estoy seguro que estarán oyendo. Ojalá también estén aprendiendo. Francis Romero, encuestador de Click Report, gracias por acompañarnos. Francis, independientemente de su evaluación de lo que hasta ahora se puede analizar de los resultados reales, quiero empezar por averiguarle qué pudo fallar otra vez en las encuestas, cuyo tracking poll hasta ayer de noche, no incluyo la suya porque no conozco la suya, ni sé si hizo. Si no lo hizo, me imagino por qué. Felicitaciones. ¿Ya? El tracking poll daba diferencias claras hasta ayer de 6-8. Vemos que se esfumaron. El único exit poll que se hizo, ya que es sobre intención de voto, vemos cómo se descalabró. ¿Qué pasó o pudo haber pasado allí? Bienvenido. Carlos, muy buenas noches. Un saludo a todos los que nos miran y nos escuchan. Para mí, como siempre, es un honor estar con usted esta noche. Y mire, Carlos, yo siempre digo, las encuestas no fallan. Las encuestas son herramientas científicas que permiten entender qué es lo que está pasando cuando uno hace una investigación. Lamentablemente que el Ecuador, la mayoría de las empresas se prestan para hacer juego a las diferentes estrategias de las campañas. Y eso es lo que hemos vivido estos últimos meses. Nosotros no hemos hecho pública ninguna encuesta porque sabíamos lo que se venía. Sabíamos que esta guerra de encuestas, nunca antes en la historia del Ecuador han existido tantas malas encuestas sin nombre, con todos los datos que uno se puede imaginar y poniendo obviamente el sello del candidato que estaba auspiciando la encuesta. Hoy más que nunca creo que es vital para esta segunda vuelta el presentar resultados. Click se compromete esta segunda vuelta a hacer una evaluación permanente para tener resultados objetivos y para demostrarles que las encuestas no fallan. Buena noticia. Ese compromiso incluye exit poll y conteo rápido, que es lo que a mí más me interesa, y dejó de hacer el CNE. Carlos, lamentablemente yo solo me inscribí para hacer pronósticos electorales. Okay. Lo que sí puedo hacer es un tracking poll la última semana, pero exit poll no puedo hacerlo. Yo quería hacer, pero ya me atrasé y no pude inscribirme para hacer exit poll. Ahora, sin embargo, para pronósticos electorales lo vamos a hacer. Ahora lo otro, con lo que debí haber empezado, y gracias por entenderme, su interpretación de los resultados hasta ahora. Mire, primero es una elección completamente diferente a las que hemos vivido. Siempre todas las elecciones son diferentes, pero esta ha sido aún más diferente de lo que veíamos. Sin duda alguna, el país está más polarizado que nunca y este es, yo creo, la patada para toda esta cantidad de partidos que no significan nada en la democracia del país. Hoy más que nunca quienes tienen los partidos deberían entender que deben generar ideologías, que deben formar candidatos, formar cuadros. Hoy lo que vemos es un relleno de gente que quiso de alguna manera participar, auspiciada obviamente por el Estado, y sin duda alguna ellos son los perdedores reales de esta elección. Sin embargo, en un país polarizado, como vemos que está hoy el Ecuador, vemos que las dos opciones que desde un inicio, desde que arrancó la campaña, han ido peleando. En unos momentos uno arriba, en otros momentos el otro. Hay que recordar todo lo que se vivieron estos últimos meses. En el mes de noviembre, el presidente no era muy querido por la mayoría de los ecuatorianos.
En diciembre como que empieza a encontrar un camino y enero, el nuevo año, genera algo importante entre los ecuatorianos, que es optimismo y esperanza. En nuestras investigaciones hemos identificado que 8 de cada 10 ecuatorianos sentía o esperanza o optimismo con lo que va a pasar con este proceso electoral, independientemente de por quién van a votar. Como vemos ahora, los resultados son claros. Tenían esperanzas de que por quien iban a votar podía llegar a esta segunda vuelta que vamos a vivir en los próximos meses. Entonces está muy claro lo que nos está dejando como resultado esta primera vuelta. Un país polarizado que ojalá entendamos que el exacerbar los principales problemas que tiene hoy el país no sea el camino, sino más bien el presentar soluciones reales, que es lo que la mayoría de los ecuatorianos espera que den solución los candidatos, Francis, en los próximos meses. Muy amable. Cuando volvamos, nuevos totales del CNE, la opinión de nuestros panelistas sobre la forma en que evolucionan las interpretaciones y el criterio del expresidente del CNE, Carlos Aguinaga, sobre el rol que ha cumplido o incumplido este organismo. Por ejemplo, ayer se violó el silencio electoral. Luisa González hizo un live sin ningún problema, más una infinidad de otras cosas. Silencio por el foro. No estoy diciendo que eso explica el resultado, pero todo lo que se hace desde el día jueves que acaba la campaña hasta el día domingo en que se vota, saben muy bien cómo incide y lo han explotado a fondo. Conclusión, quien cumple las reglas pierde. Quien las incumple gana y luego negocia. Daniel Noboa aparece todavía como ganador con más del 40% de actas escrutadas. Haber peleado 1 contra 15, apagones y el crimen organizado lo vuelven todavía triunfador. Pero quienes votaron por Luisa no lo valoran así. Empieza el camino para aprender, rectificar y vencer, pues la oportunidad será irrepetible. Emitimos desde los estudios del canal 24/7, que nos reproduce en Extreme TV Cable, que es canal 3, Claro TV, déjalo nomás, esto es para ver de cerca. Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y Haz Televisión Data, canal 99. Con 69% de actas ingresadas, Daniel Noboa tiene 44.71% y Luisa González 43.84%, menos de un punto de diferencia. No sé si eso corresponde a lo que está en pantalla, María Sol. Correcto, sí. ¿Puedes leerlo tú? Sí, 44.71% Daniel Noboa y 43.84% Luisa González. Con 69% de actas escrutadas. Correcto, 69% según el app. Ajá. ¿Qué pasa si pensamos en lo siguiente, solo por un instante? Lo nuevo versus todo lo demás, lo viejo. Una de las cosas que sí está claro es que lo viejo desaparece. Tienes partidos tradicionales que no pintan un punto. El PSC. Por ejemplo, Izquierda Democrática. Unidad Popular. Por ejemplo. Sí. Están agotados. Esto es interesante porque Daniel Noboa, luego de un año y algo de gestión, un año tanto de gestión, con el desgaste natural que puedes tener en gestión, sigue siendo una opción nueva. Pero Luis empieza a ocupar también el espacio dentro del imaginario colectivo de que es una opción, a pesar de ser del correísmo, es una opción que también puede pelear el espacio de nuevo. Entonces, lo que se viene para la segunda vuelta va a estar muy interesante. Ya. ¿Tú cómo ves lo que se viene para la segunda vuelta? Lo veo, creo que va a ser muy agresivo. Va a ser muy agresivo, quizá la línea formal por la que van los dos candidatos sea en la línea de querer entusiasmar, de querer conquistar, pero inevitablemente los cuartos de guerra y el trabajo paralelo va a ser de una agresividad suprema, porque estamos hablando de puntos a pelear escasísimos, es un margen muy apretado, con lo cual te vas a ranchar. Sí, súmale a Daniel, súmale lo de el 2,87 de Andrea González, que ahí no es Sociedad Patriótica, es Andrea González. Correcto. Y súmale exacto, Sociedad Patriótica quedó dentro de lo viejo que está desechado, y a ella súmale lo de Isa, y lo que van a pelear es nada. Lo que queda en el espacio es nada. Ojo que Isa tiene 4,82%. Ya.
significativo, que era lo que tenía Andrea, y Andrea Versus acaba con menos de 2%. No, tiene 2.71%. Hasta ahora, ok. Teníamos una declaración de la señora Tamaí, pero lo que dice básicamente es que con 10 provincias, con totales ya prácticamente definidos, habrá segunda vuelta, 13 de abril, ninguna novedad. Carlos Aguinaga está, porque me interesa sobremanera. Doctor, buenas noches, gracias por esperarnos y gracias por contactarse, disculpe la demora. Me interesa su visión de cuánto ha incidido el rol que juega el CNE en estos resultados, o no hay ningún problema con lo que han permitido los que han inscrito, el no haber hecho conteo rápido, etcétera, aunque por primera vez el escrutinio de votos reales en el caso de presidentes ha avanzado rápido. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, a mí me parece que en 6 horas es demasiado tiempo para el 70%, demasiado tiempo, teniendo en cuenta que tenían 43,000 actas de presidente, 25 centros de procesamiento y 1.680 centros de digitalización de actas, es decir, a un promedio de cada centro de digitalización 3 recintos. Si uno contabiliza y pone las máquinas, una máquina digitaliza evidentemente en un minuto, puede, dependiendo la velocidad de la máquina, 10, 20, 30 actas, y el procesamiento muy lento. Me parece que aquí está en deuda el procesamiento y que esto es lo que mantiene un poco en zozobra. Segundo, yo creo que más que el conteo rápido, aquí lo que falta es un sistema de transmisión rápida de resultados para que tener el conteo oficial y el CREP y tener dos fuentes de comparación que pudo haber tenido resultados mucho más rápido. Y claro, toda esta incidencia que hoy tenemos al final también es producto del no control de las elecciones, de esa agresividad en redes sociales, de permitir la propaganda hasta el mismo día de hoy. Es decir, es mucha basura digital. Ya no es una sociedad digital, yo digo es una suciedad digital, porque hay mucha agresión, no hay control, y eso desequilibra la competencia y también confunde y engaña obviamente al elector. Le confunde porque toda esta información que fluye por montones lo que hace es desorientar. Y por eso es que tenemos esta polarización ahora y vamos a ir a una segunda vuelta electoral muy difícil, muy compleja para el país, para la institucionalidad y para la calidad de la democracia. Doctor, mil gracias. En pocas palabras ha dejado en claro la incidencia que tiene la distancia, negligencia o indiferencia del CNE a un fenómeno que tiene alta repercusión. Ya habrá que indagar cuán específicamente y cuán directamente en lo que estamos viviendo, como un factor más, no es que sea el único que lo explique. Me extraña que el gobierno hasta ahora no tenga una reacción, más claramente la candidatura de ADN, más todavía que, según denunció el ministro de Gobierno en su discurso esta mañana, hayan advertido que hubo violaciones al Silencio Electoral sin decir quién, y no hayan anticipado las consecuencias que aquello pueda tener. Hasta donde veo, el gobierno ha jugado demasiado limpio con quienes le han jugado sucio, no solo en esta jornada, sino antes, y ahí están los resultados. Pero lo importante es el balance final de mis invitados. No sé si tendremos la reacción de Luisa González, que les anticipo ha dicho y ha apelado a la unidad de la izquierda, por si acaso. Si la tenemos, la ponemos en breve. Antes requiere el comentario final de cada uno. María Sol. Bueno, dormiremos por esperando este 30% que falta por escrutar, a ver si es que hay un cambio determinante. Claramente esta es la tendencia que tenemos. Mañana nos levantaremos con una u otra novedad en función del uno o el otro. Nos abocamos. Claro, mañana nos despertaremos con el resultado invertido. Habrá que ver en qué margen Luisa González le gana a Daniel Noboa. Sí, es probable, pero altamente probable. Altamente probable. Y nos abocamos a una segunda vuelta que, como dije, va a ser tremendamente tensa.
y tremendamente difícil. Para unos y más para otros. Ya que hablamos de Luisa González, tenemos la reacción de ella. Veamos un momento antes de concluir con Andrés Seminario. Nosotros empezamos desde meses atrás, cuando llamamos a una unidad de las izquierdas, de los partidos de centro, donde también llamamos a sumarse a la industria, donde también llamamos a sumarse a la sociedad civil, donde también he hecho el llamado a sumarse a los partidos de derecha, a todos los que quieran recuperar ese país de seguridad y construir, hacer de Ecuador el país más seguro de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por necesitar este proceso democrático, elecciones presidenciales. Apenas hemos captado la última parte de su intervención, pero mencionó lo que había dicho que dijo. Apela a la unidad de la izquierda, pero en general apela a todas las tendencias que quieran recuperar este país y volverlo el más seguro del mundo. Son los objetivos que propone. Andrés. Certezas, hay una segunda vuelta. Incertezas, no sabemos cuáles van a ser los números finales. E incertezas, no sabemos cómo va a terminar de estar conformada la Asamblea. Lo sabremos mañana. Ustedes vuelven, ¿verdad? Sí. ¿Nos vemos aquí? Nos vemos aquí. ¿Algo más que añadir? No, que descansen. Porque mañana es un día pesado. Bueno, yo solo tengo que agradecerles por su extraordinario aporte, su solvente presencia y su agudo análisis. Y sobre todo por las diferencias que siempre han tenido conmigo, de cuyos encuentros salen, creo, las mejores propuestas. O conclusiones para los televidentes, igual a los 3 invitados que tuve vía Zoom. Mi lectura de esto sigue muy en la línea de lo que he mencionado hasta ahora. No importa que finalmente, creo, al final de la noche o de la jornada, la tendencia se invierte tal como va, aunque no parezca, yo no sé engañarme a mí mismo. La ganadora en primera vuelta sería Luisa González, o de la primera vuelta sería Lisa González, pues no en primera vuelta, y habrá, como dijo Andrés Seminario, una segunda. Y a mí me sigue pareciendo extraordinario el resultado de Daniel Noboa, a pesar de que queda segundo, cuando las expectativas y previsiones decían de que terminaría primero y aún de que podía haber ganado en primera vuelta. Y me lo parece por las circunstancias en que ha tenido que enfrentar un gobierno durante un año y algo más, no solo por los apagones, no solo por el desastre, el crimen organizado, en hacer más inseguro este país de lo que realmente es y evidenciar esto como su fracaso, sino por la forma en que controla la economía y ha tenido que tomar una serie de decisiones duras, entre las cuales también hay algunas absurdas, como esto del 27% de arancel a los productos mexicanos, o de repente concentrarse en bajarle el IVA a las mascotas de los cachorros como si para la clase media ese fuera lo importante, y no cosas mucho más trascendentales. Espero que hayan entendido la lección, que hayan aprendido de esta historia, y lo espero no porque sea necesariamente partidario de todo lo que piensan, sino porque siguen siendo la única fuerza, la única, en capacidad de frenar a lo que son, y no dicen los del correísmo ahora, que es el brazo político del crimen organizado, como lo han demostrado en la Asamblea, pero han disimulado muy bien en la campaña. Con el tiempo ya se indagará si en verdad la relación que Martín Pallares dijo aquí que existe entre crimen organizado y cierta votación a favor del correísmo va más allá de todas las amenazas que hicieron, de todas las publicaciones que mandaron sobre cómo votar, qué hacer y qué ocurriría si no votaban en esa línea. ¿Y cuán profundo debe ser eso? Creo que también ha habido enorme ingenuidad, y puede que eso sí, además adicionalmente, inexperiencia del gobierno en saber cómo manejar legítimamente su poder para poner las cosas en orden. Y algún momento deberán inclusive indagar si esa hipótesis de Ramiro Rivera, de que habían 10 millones de dólares porque el que maneja en verdad el aparato informático del CNE es correísta, para que se produzca lo que se ha producido y parezca creíble. ¿Y saben por qué se los digo? Porque recuerdo que cuando Lenín Moreno le ganó a Guillermo Lazo y la tendencia era la contraria, y hubo el apagón de 45 minutos, cuando volvieron los datos, inexplicablemente cambió la tendencia, pero inteligentemente decidieron que Lenín Moreno no ganaba en primera vuelta, que tenía 39% para que parezca creíble aquello, que ya se encargarían en la segunda vuelta de darle un giro a las cosas. Hay que tener memoria para recordar la historia y perder la ingenuidad, sin que esto quiera ocultar o explicar una serie de falencias en todos quienes hemos apoyado, me incluyo,
la necesidad de que alguien como Noboa sea quien esté al frente, principalmente por las razones que acabo de citar. Pero evidentemente el país no lo entendió, no piensa como yo y tampoco lo cree. Tiene otras urgencias y prioridades que son las que deberán atender, ¿ya? Y no solamente mencionar para que la historia pueda cambiar. De lo que me han dicho los panelistas de aquí, quien sí lo ha sabido interpretar bien ahora es nada menos que Luisa González. Hasta mañana, que haremos un segundo ensayo y análisis de aproximación ya con más elementos de juicio. Gracias por seguirnos siempre. Buenas noches.